Se menciona que la generación en la que el Señor regrese va a ser como en los días de Noé. Nuestra manera de pensar puede ser desviada muy fácilmente. Podemos ser engañados muy fácilmente. Sí. Que la religión que más crecimiento o más rápido está creciendo en este tiempo es el Islam. Queremos hablar de unas razones muy importantes de por qué estamos estudiando el fin de los tiempos. Que dicen: no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Si no estamos firmes y seguros en que si está en la palabra escrito, si el Señor dijo que va a volver, es una realidad que va a regresar. Otra de las razones, y la vamos a encontrar en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3. Queremos hablar de unas razones muy importantes de por qué estamos estudiando el fin de los tiempos, por qué estamos estudiando de escatología, y quizá puedas ver en nuestro canal de YouTube o en nuestro website que tenemos varios videos hablando del fin de los tiempos, del libro de Apocalipsis, y también tenemos muchos otros temas, pero creemos firmemente que el estudio de la revelación de Jesús es muy importante. Sí. Y queremos traerte razones que hemos podido estudiar y que consideramos son necesarias para el cuerpo de Cristo en este tiempo, que seamos despertados a estas razones para poder entonces obedecer y caminar en conocer el fin de los tiempos. Así. Y una de las razones por las que es importante estudiar es porque el fin de los tiempos está en la Biblia. Se habla del fin de los tiempos, se habla de las señales. Ya solo con esa razón es más que suficiente. Es más que suficiente. Está en la palabra. Exacto. Hay que estudiarlo, Sí, hay que conocerlo. no podemos solo escoger y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Si está dentro de la totalidad de las páginas de la palabra de Dios, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo, y si se habla alrededor de toda la palabra, creo que es importante. Y Jesús habló con sus discípulos. Sí. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cómo se va a ver el fin de los tiempos? ¿Cómo va a ser la generación de tu regreso? Y creo que esa pregunta despertó obviamente la respuesta en Jesús, que les dijo, bueno, así se va a ver. Y si Él lo explicó y les dio señales, les dio detalles, creo que el Señor nos está invitando a poder prestar atención. Entonces, porque está en la palabra, es importante. Y además no lo encontramos solamente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Encontramos que de los tiempos finales, promesas de Jesús que regresa, referencias a sus juicios, las encontramos desde el inicio. La encontramos en los profetas, la encontramos en los salmos, en el Nuevo Testamento. En todos lados encontramos conexiones a temas que están hablando de tiempos finales. Entonces creo que hay un patrón histórico desde Génesis. Desde el inicio. Se menciona que la generación en la que el Señor regrese va a ser como en los días de Noé. O sea que desde Génesis el Señor ya nos estaba dando un panorama inicial de cómo se iba a ver. De qué tenemos que buscar, qué va a haber, ¿verdad? Claro, y luego el Éxodo, se habla de que las plagas hacen similitud a algunos de los juicios. Así es. Entonces, creo que el Señor nos ha dejado un patrón y podemos prestar atención, debemos prestar atención, y por eso estamos haciendo este video. Otra razón es porque el Señor nos dejó que seamos entendidos en los tiempos. Tenemos que conocer cómo se va a ver la generación en la que Él va a regresar, porque hay señales evidentes y claras en la palabra de cómo se va a ver esto. Otra de las razones, y la vamos a encontrar en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3, y es que van a haber muchas personas que van a propósito desechar este tema. Y nos estamos acercando a su regreso y vamos a comenzar a ver cómo este tema comienza a molestar a muchas personas. Que se comienzan a burlar incluso. Se van a comenzar a burlar. De hecho, ya ha sucedido desde el inicio, pero la burla va a comenzar a crecer y muchos van a comenzar a desesperar. Y muchos van a pensar, mejor ya no hablemos de eso, ya no va a pasar. ¿Verdad? Segunda de Pedro 2, versículo 2 y 3 dice, versículo 2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, versículo 3, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores
con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, van a empezar a decir, ¿y no que iba a regresar? ¿Dónde está su Mesías? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por palabra de Dios. El versículo 5 en español dice, pues cuando decían esto, hay otra versión que dice, cuando dispusieron decir esto. En los últimos tiempos las personas van a disponer pensar de esta manera. No va a importar lo que estén viendo, van a decir, no, él ya no va a regresar. El versículo 8 dice, pero amados, no ignoréis esto. Está clarísimo. No lo en la traducción a las Américas dice, el día del Señor. Versículo 8, ese es el título. No ignoréis esto, para que el Señor, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No nos podemos olvidar que para el Señor el tiempo es muy diferente a la manera en que nosotros lo podemos ver. Entonces está hablando de no pasar por alto este tema, porque debemos recordar, y algo que me impacta de Pedro, si lees Primera de Pedro y Segunda de Pedro, Pedro hace mucho recordarles a los que estaban viviendo en ese tiempo, a los cristianos que estaban escapando, que estaban siendo perseguidos. Él les recuerda mucho, les dice, les recuerdo, aunque ya lo saben, les recuerdo. Entonces yo creo que es importante entender que tenemos que traer a memoria y traer a nuestro corazón y recordar las palabras del Señor. Así es. Como hablábamos, si está en la Biblia, necesitamos estudiarlo. Si está en la palabra, necesitamos recordarlo, porque somos muy fácilmente olvidados. Pero el Señor quiere que meditemos en esto y esto guarda nuestro corazón contra apartarnos de la fe. Creo que esto de recordar las promesas del Señor, de meditar en que Él va a regresar, nos guarda de que nos desviemos de la fe, ¿verdad? Entonces considero que meditar en su regreso, poner nuestro corazón en las palabras del Señor y en su venida, guarda en nuestro corazón de que nos desviemos de la fe, de que nos apartemos nuestro corazón. Creo que esto nos mantiene nuestro corazón con esa esperanza viva, con esa anticipación de que Él va a regresar. Y queremos leer 2 Tesalonicenses 2, versículos 2 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces es importante que en el contexto de la venida del Señor tenemos que saber que hay un riesgo de que uno se puede desviar, que uno se puede confundir. Sí, si no estamos firmes y seguros en que si está en la palabra escrito, si el Señor dijo que va a volver, es una realidad que va a regresar. Entonces debemos de afirmar nuestro corazón con esto y por eso estamos a mí me gusta como dice esta versión que dice no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Y está hablando, inicia el versículo diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hace unas semanas, hace unos episodios atrás, en este entrenamiento del libro de Apocalipsis, hablábamos de Hebreos capítulo 6, donde desde el inicio dice, voy a leer solo el versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y luego enumera esas enseñanzas elementales y dentro de ella está la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Es decir, que no son temas que hay que estudiar cuando uno es súper avanzado, entre comillas, cuando uno cree que ya es un cristiano avanzado. Son enseñanzas elementales de Cristo, son cosas que todos deberíamos conocer y que si no conocemos, así como decía 2 Tesalonicenses capítulo 2, nuestra manera de pensar puede ser desviada muy fácilmente, podemos ser engañados muy fácilmente. Sí, wow. Y estamos viviendo tiempos de ese apostatar, de esa apostasía, de dejar la fe, de desviarnos hacia otra cosa. Yo estaba viendo unas estadísticas de que la iglesia
que la religión que más crecimiento o más rápido está creciendo en este tiempo es el Islam. Ya sea porque su tasa de natalidad es más grande, sí, pero está expandiendo por todo el mundo. Y tenemos del otro lado estadísticas de los cristianos que el cristianismo está disminuyendo porque la gente está dejando su fe, porque está ofendida, porque no entiende, porque no quiere, ya no quieren conectarse con el Señor Jesús y están apostatando de su fe, se están desviando de lo que la palabra, lo que la sana doctrina dice. Entonces es importante que podamos comernos estos temas, que podamos de verdad entenderlos. Y quiero leer un versículo en Oseas 4. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Entonces, yo quiero que podamos entender que el Señor nos está invitando a crecer en el conocimiento de esto que es elemental. Su venida, su regreso, es una realidad. Ser obedientes a ello. Él va a regresar y tenemos que ser obedientes porque es importante conocer, pero también es importante caminar en obediencia. Porque no queremos solo que te llenes de un montón de números y de conocimiento y que sepas todo, pero no entres en la obediencia. Entonces, así como queremos que conozcas y que crezcas en el conocimiento de los eventos, queremos animarte que estos eventos y todo lo que leas y todo lo que entendas te lleve a obedecer. Porque en el contexto del regreso del Señor, Él nos invita a dar pasos de obediencia. Nos llama a caminar fielmente, nos llama a estar alerta, nos llama a compartir con los demás de este tema. Entonces, es un tema muy amplio, pero es la revelación de Jesús. Entonces, por esto queríamos hacer este video, porque entendemos que hay muchas personas que están ignorando este tema y no queremos que seas una de ellas. Queremos que puedas conocer al Señor y poder estar preparado para los tiempos de la generación en donde el regreso del Señor va a ocurrir.